Un poco después de este receso, el Pleno del Senado de la República abordó el dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los presidentes de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos segunda fundamentaron el dictamen en tribuna. Es bien cierto que ya existía una ley federal de extinción de dominio y que también en varios estados de la República hay leyes locales de extinción de dominio. La intención, al reformar el artículo 22 constitucional, es crear una ley nacional que permita unificar todos los criterios, que le sirva a la federación y a las entidades. En este tenor no tengo dudas que la ley que hoy se propone es un instrumento jurídico eficaz para el combate a la delincuencia y la inseguridad que tanto laceran a nuestro país, sin por ello apartarse del respeto irrestricto al texto constitucional y a todos los derechos humanos que ahí se reconocen, así como a los tratados internacionales de los que México es parte. Luego de la fundamentación del dictamen y previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, solicitó desde su escaño una moción suspensiva a fin de afinar algunos detalles, dijo, y alcanzar los consensos necesarios para que el dictamen lograra la aprobación por unanimidad. Con todo respeto, le pediría que, con fundamento en el artículo 105 y de conformidad a los acuerdos que tuvimos con los grupos parlamentarios, se estableciera, solicito una moción suspensiva antes del posicionamiento de cada uno de ellos para poder estar ajustando algunos puntos que quedaron por resolver y pueda transitar esta iniciativa con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Luego de la votación en formato económico, se aprobó la moción suspensiva para continuar revisando el asunto y continuar con la construcción de acuerdos en un momento posterior de la sesión. Se autoriza la moción suspensiva y el dictamen se abordará posteriormente en esta misma sesión. Y así fue ya por la noche de este 1 de julio, del lunes 1 de julio, luego de un receso de la sesión extraordinaria, se reanudaron los trabajos de discusión de este dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman distintas leyes en esta materia. La legislación secundaria de la reforma constitucional. Bueno, enviaron las comisiones de dictamen propuesta de modificación del documento original. Luego que se autorizara la discusión del dictamen con las modificaciones planteadas, los grupos parlamentarios fijaron posicionamiento. Particularmente la fracción del Partido de la Revolución Democrática celebra que se haya incluido la venta o disposición de los bienes asegurados, con lo cual se garantiza que los bienes perecederos no generen un gasto extra a la administración. Si bien en nuestro país está reconocida y está protegida constitucionalmente la propiedad privada, será sí y solo cuando ésta esté adquirida legítimamente. Cuando estos son adquiridos mediante la comisión de determinados delitos o destinada a ellos, la autoridad podrá atacar estos bienes. Esta nueva ley hace un replanteamiento de la extinción de dominio y atiende la demanda social de contar con una legislación actualizada y más efectiva en materia de recuperación de activos y del ejercicio de la acción. Creemos que esta figura, acompañada del delito grave de compraventa de facturas, van a ser claves para acabar con la corrupción y castigar a quienes han cometido actos de corrupción. También se incorporó al dictamen la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito. Esto para darle un margen de actuación también al Ministerio Público para que cuando tenga conocimiento del caso actúe. La herramienta en sí misma es para combatir al crimen organizado y otros delitos. ¿Qué delitos? Corrupción, encubrimiento,
delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de hidrocarburos, entre muchos más. Que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter real y autónomo del penal, con observancia plena de las garantías procesales para cualquier persona que pueda considerarse afectada, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder. Luego de los posicionamientos se dio lectura a las reservas presentadas por los grupos parlamentarios. El presidente de la mesa directiva instruyó la apertura del tablero electrónico para recoger la votación en lo general de los artículos no reservados. Aprobado unanimidad, 109 votos a favor, y posteriormente se presentaron diversas propuestas de modificación. Algunas de ellas fueron las siguientes. Para el caso de que la demanda presentada por el Ministerio Público sea contra aquellos que estuvieran recluidos o sujetos a internamiento en algún centro penitenciario de readaptación, reinserción o cualquier otro análogo, sin perjuicio de su denominación, por encontrarse sujetos a proceso penal, a ejecución de pena, bastará que por escrito autorice a persona o personas determinadas para efectuar la consulta de las actuaciones correspondientes. Agotada la presentación de reservas, se abrió el sistema electrónico para recoger la votación nominal de los artículos reservados. El dictamen quedó avalado en lo general y en lo particular con 89 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.